Buenos días, hoy nos encontramos una vez más para trabajar lo que es un nuevo tema en la asignatura de lenguaje con tercer año de secundaria. ¿Cuál es el tema que vamos a trabajar el día de hoy? Lo encontramos en la página 95 de tu libro de lenguaje. Cabe la redundancia. ¿Así? Correcto. ¿Cuál es? A ver, vamos a ver. Es sobre la clasificación del verbo. Cuando hablamos sobre la clasificación del verbo, viene a nuestra mente lo que ya hemos estudiado, sobre los verboides o sobre el verbo, ¿verdad? Correcto. Y si nosotros recordamos un poco cuando estudiamos sobre el verbo, nos pudimos dar cuenta de que el verbo es la acción que realiza el sujeto, ¿sí? Pero en este caso no vamos a profundizar sobre la acción que realiza el sujeto, ni vamos a hablar sobre ello, sino vamos a hablar los tipos de verbos que existen y dónde y cuándo los utilizamos, ¿sí? A ver, vamos a ver. Primero, recordamos un poco acerca de lo que es el verbo. Cuando nosotros estudiamos sobre el verbo, nosotros lo hicimos a través de 4 criterios. ¿Cuáles eran? Morfológico, semántico, sintáctico y lexicológico, ¿verdad? Correcto. Pero a esta vez, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo hemos englobado, es decir, hemos unido todos esos conceptos para armar uno solo y tener una idea completa acerca de lo que es el verbo, ¿sí? Pero no dejes por favor de pensar o de saber que el verbo es la acción que realiza el sujeto desde que se levanta hasta que se acuesta, incluso hasta dormido, ¿verdad? ¿Cuál es el verbo que yo puedo realizar, profesor, dormido? Soñar, ¿no? Aunque dicen, también puedo soñar despierto, sí es verdad, pero muchas veces pues algunos soñamos y otros no, ¿sí? Ok, a ver, vamos a ver, dice el verbo. ¿Qué entendemos nosotros por el verbo? Es la palabra variable porque en su estructura presenta 5 accidentes gramaticales. ¿Cuáles son esos accidentes gramaticales? Persona, tiempo, modo, número y aspecto. Son los que van a aparecer ahí. ¿Qué más estudiamos nosotros acerca del verbo? Se dice que señala la acción o señala el proceso o el estado que realiza el sujeto. Cumple la función del núcleo del predicado, es verdad. Cuando nosotros estudiamos o cómo observamos esto es a través de una oración. Una oración tiene partes. ¿Cuáles son las partes? Sujeto y predicado. Si nosotros estudiamos el sujeto, porque ya lo hemos hecho en clases anteriores, no ahora, sino de años anteriores, decimos que el sujeto tiene una estructura. ¿Y cuál es su estructura? Su núcleo y sus modificadores, directo o indirecto, ¿verdad? Pero nos cortamos ahí. Vamos a basarnos a su núcleo. Cuando nosotros hablamos sobre el núcleo del sujeto, ¿a quién descubrimos? O nos damos cuenta que ¿quién cumple esa función? El sustantivo. Muy bien, en este caso el predicado también tiene una estructura. ¿Cuál es su núcleo y sus objetos? ¿Directo o indirecto? Y cuando hablamos acerca del núcleo del predicado, ¿quién crees tú que puede cumplir esa función? ¿Quién? El verbo. A ver, vamos a ver. Correcto, el verbo. El verbo es el núcleo del predicado. ¿Por qué? Porque es la acción que va a realizar o va a ejecutar el sujeto. ¿Sí? Seguimos. El inventario abierto. Es decir, va a permitir la creación o la incorporación de nuevas palabras en el español. Ajá, correcto. Entonces, miren, ya tenemos aquí, hemos recordado lo que es el verbo. Ahora vamos a ver su clasificación. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? A ver, veamos. El verbo se clasifica según el criterio semántico en verbos copulativos, no copulativos, transitivos, intransitivos y pronominales. Ahora, ¿qué son los verbos copulativos? Vamos a ver. Se dice que los verbos copulativos son aquellos que solo sirven de enlace entre el sujeto y el predicado nominal. Los verbos copulativos más conocidos son ser, estar, parecer. Además de otros verbos que son permanecer, resultar, seguir, semejar, yacer, soler, continuar, etc. ¿Qué más nos dice? Estos verbos, al carecer de un significado completo, necesitan de un complemento obligatorio. ¿Cuál es? El atributo. Ejemplo, tu comportamiento es insoportable. Los perros están hambrientos y Gabriel es muy educado. ¿Cuáles son los verbos en estas 3 oraciones? Lo que está con amarillo. Es, están. ¿Sí? Sí. ¿Por qué, profesor? Porque ellos provienen de los verbos ser o estar. ¿Sí?
o parecer. Muy bien, seguimos. Recuerda, los verbos copulativos son ser, estar o parecer. Los verbos predicativos o los famosos no copulativos son los verbos que poseen significado propio, es decir, ellos no van a necesitar de nada. Dice, son aquellos que expresan todo tipo de fenómeno, ya sea una acción, un sentimiento, etc. Ellos no necesitan obligatoriamente la presencia de un complemento atributivo. Sin embargo, pueden llevarlo. Este tipo de complemento es llamado predicativo. Muy bien. A ver, dice, ¿cuáles son esos verbos? Bailar, nadar, reír, tener, jugar, saltar, dormir, mirar, comer, chatear, cantar, amar, soñar, comer, querer, dormir, etc. Tenemos el ejemplo. Dice, José estudia concentrado. ¿Qué o cómo, en este caso, ¿no? ¿Cuál sería el verbo? Estudia. ¿Y cuál sería el predicativo? Concentrado. Lo mismo, los jóvenes jugaron toda la tarde. ¿Cuál es el verbo? Jugaron. ¿Cuál sería el predicativo? Toda la tarde. Siguiente, Luisa ama a María. ¿Cuál sería el verbo aquí? Ama. Todo lo que está con amarillito sería el verbo. ¿Y cuál sería el predicativo? A María. Lo mismo ocurre con Pedro baila alegre. ¿Cuál es el verbo aquí? Baila. El predicativo es alegre. Muy bien, continuamos entonces. Seguimos. Verbos transitivos. Tenemos los verbos cuyo significado van a exigir que la presencia de un objeto directo. Los verbos transitivos, sí, para poder de una otra manera hacer o caer o recaer o que caiga la función que realiza el sujeto, ellos van a necesitar de un objeto directo, que es un elemento que recibe la acción o la función del sustantivo o los pronombres. Por ejemplo, Enrique compró 2 entradas. ¿Qué compró Enrique? 2 entradas. Ese sería el objeto directo. Y el verbo transitivo, compró. Siguiente. Carlos vende chocolates. ¿Qué vende Carlos? Chocolates. Eso sería objeto directo. Y vende el verbo transitivo. Seguimos. Luz le dio un beso a su madre. ¿Qué le dio Luz? Un beso. Muy bien. Siguiente. Aldo Corso juega fútbol. ¿Qué juega Aldo Corso? Fútbol. Entonces, como podemos observar aquí en estos dos ejercicios, el verbo transitivo es le dio y juega. Y un beso y fútbol serían objetos directos. ¿Cómo reconocemos el objeto directo? El objeto directo se reconoce a través de la siguiente pregunta. ¿Qué más verbo más sujeto más objeto directo? ¿Sí? No lo olvides, por favor. Continuamos. Verbos intransitivos. Cuando hablamos sobre los verbos intransitivos podemos decir que son aquellos que presentan significados absolutos y carecen de objeto directo. Por ejemplo, tenemos Marixa duerme plácidamente. Y el otro, nosotros caminamos por el parque. Esos son los verbos intransitivos. Duerme y caminamos. Ellos, para poder existir, no van a necesitar de otra palabra más. ¿Por qué? Porque tienen un significado absoluto. Es decir, ya por sí se entiende. Marixa duerme, nosotros caminamos. ¿Te das cuenta? Pero sí puede llevar el objeto directo, claro, pero no lo va a ser necesario. Puede ser como un complemento. ¿Cómo duerme Marixa? Plácidamente. ¿Por dónde caminamos nosotros? Por el parque. ¿Sí? Ok, continuamos entonces. Los pronominales transitivos. Cuando hablamos sobre los pronominales transitivos, encontramos aquí a los verbos reflexivos y recíprocos. ¿Qué son los verbos reflexivos? Son aquellos verbos en que la acción se ejecuta para uno mismo, para mí mismo y para ti mismo, o a sí mismo. Aquí la acción retorna al sujeto que la realiza. Estos verbos llevan pronombres personales, como por ejemplo, ¿cuáles son? Me, te, se, nos, que funcionan como objeto directo. Por ejemplo, Pilato se lavó las manos. ¿Cuál es el verbo aquí? Se. Yo me peino todos los días. El verbo me. Camila se plancha el cabello. ¿Cuál es el verbo? Se. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces los verbos reflexivos, ellos sí van a llevar un pronombre personal. ¿Sí? Ok, continuamos. Verbos recíprocos. Cuando hablamos sobre los verbos recíprocos, podemos decir que son verbos que expresan un cambio mutuo de acción, o sea, reciprocidad, entre dos o más sujetos.
Estos verbos se conjugan con los pronombres nos, os, se y se reconoce con el esfuerzo mutuamente. Por ejemplo, Elena y yo nos casamos ayer. ¿Cuál es el objeto directo aquí? Nos. Ellos se aman en secreto. ¿Cuál es el objeto directo aquí? Se. Mi hermano y yo nos compraremos una camioneta. ¿Quiénes se comprarán una camioneta? Mi hermano y yo. ¿Cuál es el verbo aquí? Nos. Estos verbos pueden ser reemplazados o complementados con la palabra mutuamente. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Verbos cuasi reflejos. Cuando hablamos sobre los verbos cuasi reflejos, podemos decir que estos verbos expresan una acción intransitiva. Es decir, la acción no regresa sobre el sujeto. Por ejemplo, Raúl se fue y se arreglan cocinas. ¿Aparece el sujeto aquí en algunos? No. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Clasificación según el criterio morfológico. Cuando hablamos sobre el criterio morfológico tenemos dos tipos de verbos, regulares e irregulares. ¿Qué son los verbos regulares? Dice, el eczema o la raíz no presenta ninguna alteración durante la conjugación. Por ejemplo, tenemos con el verbo caminar, caminó, caminaré, caminaste, caminamos, caminan. ¿Cuál es lo que varía? El morfema, mientras que la raíz no. La raíz está intacta. Recuerda, la raíz camín no sufre alteraciones. ¿Sí? Ok, seguimos. Verbos irregulares. Cuando hablamos sobre los verbos irregulares, aquí sí la raíz o el eczema cambia o se altera al conjugarse. Por ejemplo, tenemos duermo. Muy bien. Dormiremos, contó, cuenta, voy o iré. Recuerda que las raíces de estos verbos se alteran de forma parcial o total a ser conjugadas. ¿Sí? Muy bien. A diferencia de los verbos regulares y los irregulares cambian su raíz, mientras que los regulares no varía la raíz. ¿Sí? Bien, seguimos. Clasificación según el criterio sintáctico. Sintácticamente los verbos se clasifican en verbos personales e impersonales. Verbos personales son la mayoría de los verbos que presentan un sujeto gramatical, ya sea expreso o tácito. Pueden conjugarse en las tres personas gramaticales del discurso. Por ejemplo, tenemos, ¿escribirás una canción? ¿Qué tipo de sujeto es? Tácito. Tú escribirás una canción, ¿no? Ellos escribirán, no, ahí serían escribirán, aquí está escribirás. Siguiente, ella viajará al cine. Sujeto expreso, ahí lo tenemos presente, ella. Bailaremos juntos, sujeto tácito, nosotros bailaremos juntos. Y sujeto expreso, nosotros compraremos muchos regalos. Muy bien, recuerda aquí, ¿tiene sujeto? Sí, pero puede ser expreso o tácito. Expreso que está presente y tácito ausente. ¿Sí? Continuamos. Ahora tenemos los verbos impersonales. Cuando hablamos sobre los verbos impersonales, podemos decir que es aquel que no presenta sujeto o el mismo no está definido en la oración. Repito, todas las oraciones que no poseen sujeto son en consecuencia oraciones unimembres. Por ejemplo, tenemos los verbos impersonales se presentan en 4 casos. El primero, referido a fenómenos naturales, llovió toda la noche. El segundo, proveniente del verbo haber, hay muchos problemas. El tercero, verbo hacer y ser preferidos al tiempo, es de día, y hace frío. Muy bien. Y los verbos con signo de impersonalidad, se alquila bicicleta. Ok, continuamos. Ejercicios. ¿Qué es lo que nos pide? Reconocer los verbos personales e impersonales. Ya sabemos cuáles son los verbos personales, ¿verdad? Correcto, los verbos personales son, de una u otra manera, aquellos, ¿sí?, que su mayoría de los verbos presentan un sujeto gramatical y el sujeto está, ya sea expreso o tácito. Y los impersonales, que no necesita de ello y pues que se refieren a lo que son fenómenos naturales o cosas por el estilo. Tenemos 7 ejercicios. Anoche llovió demasiado, fuimos a jugar fútbol, llevé mi dinero al banco, se venden dulces, amanecí enfermo, ellos se saludaron efusivamente y hubo un accidente. ¿Qué es lo que vas a hacer?
vas a primero a reconocer al verbo. Dice, anoche llovió demasiado. ¿Cuál es el verbo aquí? Llovió. Muy bien. ¿Qué tipo de verbo es? ¿Personal o impersonal? Recuerda que el personal tiene sujeto, pero puede ser tácito o expreso. Y el impersonal es aquel que se refiere a fenómenos naturales, al verbo haber, o de una otra manera, pues al verbo, en este caso, a ver, los impersonales, al tiempo, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí sería verbo personal, ¿o no? No, verbo entonces impersonal. ¿Por qué? Porque se refiere al tiempo, en este caso fenómeno natural, ¿verdad? Segundo, fuimos a jugar fútbol. ¿Qué tipo de verbo es? ¿Personal o impersonal? Dice, se encuentra el sujeto, puede ser expreso o tácito. Nosotros fuimos a jugar fútbol. Entonces, verbo, ¿qué? Personal. Muy bien. Y así tú irás colocando al costado qué tipo de verbo es. Personal o impersonal. Personal que posee un sujeto, tácito o expreso. Y impersonal, en este caso se refieren los verbos a fenómenos de tiempo, naturales, al verbo haber, o también a lo que es, en este caso, a ver, aquí nos dice, a la tercera se usa en la tercera persona para conjugar el verbo, pero nadie realiza la acción. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, esos ejercicios tú lo tienes que completar, ¿sí? Y buscar si son personales o verbos impersonales. ¿Sí? Ok. Es todo lo que hemos trabajado teóricamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vas a desarrollar ejercicios que se encuentran en tu libro. En la página número 96 hasta la 98. ¿Sí? Ok. Muy bien. A ver, dice. En ejercicio 1 de la página 96, ya lo tienes, dice, ¿qué alternativa presenta un verbo impersonal? Cuando hablamos sobre los verbos impersonales, ya te dije, son aquellos que no pueden ser realizados por ninguna persona gramatical, ¿sí? A ver, tenemos los que se refieren a fenómenos naturales, los que provienen del verbo hacer, haber y ser, ¿no? O los verbos que de una otra manera pues se refieren también al tiempo. A ver, mi hermano, no, perdón, hemos comprado suficiente helado para el verano. Marta nos ha mentido otra vez. Hubo mucho asistente a la conferencia. Mañana ellos habrán alcanzado sus metas. Confieso que he vivido, Gabriel. Dice, el verbo haber puede aparecer como impersonal siempre y cuando esté conjugado en singular. Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? Sería la C. Hubo mucho asistente a la conferencia, ¿no? Muy bien. Ok. Luego tenemos, ¿qué alternativa presenta un verbo copulativo? Cuando hablamos sobre los verbos copulativos, recuerda, son aquellos que ser, estar o parecer. A ver, dice, A. Raúl sustenta su tesis. B. Las calles están sucias. C. El sacerdote bendijo a los esposos. D. Compré un yate ayer. Y E. Catalina diseña la nueva casa. ¿Cuál es la alternativa que tiene la respuesta? La B. Muy bien, las calles están sucias. Siguiente. ¿Qué alternativa presenta un verbo irregular? Tenemos A. La amaba con todas mis fuerzas. Cuando hablamos sobre los verbos irregulares, se refieren a aquellos verbos, ¿no?, donde la raíz cambia o se altera al conjugarse. Los verbos irregulares, ¿sí? Son aquellos que sufren modificaciones cuando son conjugados. Por ejemplo, saber por supe,
venir por vengo, ¿no? Duermo por dormiremos, contó por cuenta, voy, iré, ¿verdad? A ver, dice, A, la amaba con todas mis fuerzas. Enrique trabaja en el banco. Los poetas ya no escriben poemas románticos. Me sedujeron sus ojos negros. O no me mires así. A ver, ¿cuál de estas alternativas crees tú que tiene o presenta un verbo irregular? ¿Sí? A ver, la amaba con todas mis fuerzas. Enrique trabajaba en el banco. Los poetas ya no escriben poemas románticos. Me sedujeron sus ojos negros. O no me mires así. Tú vas a marcar la respuesta y la voy a comparar con la mía. ¿Estamos de acuerdo? Ok. 1-1 vamos a hacer, ¿sí? 3. En la oración, llueve mucho en febrero, encontraremos un verbo ¿de qué bloque? Copulativo, regular, transitivo, impersonal o cuasirreflejo. A ver, cuando hablamos sobre el verbo cuasirreflejo, dice, se expresa una acción intransitiva. La acción no regresa sobre el sujeto. A ver, porque es nueva. Dice, llueve mucho en febrero. ¿Qué tipo de verbo encontramos aquí? Copulativo, regular, transitivo, impersonal o cuasirreflejo. Muy bien, copulativo no es. Regular tampoco. O puede ser transitivo. Cuando hablamos sobre el verbo transitivo, estamos hablando pues de aquellos que, a ver, no necesitan, dice los verbos, a ver, transitivos son aquellos que exigen, ¿no?, la presencia de un objeto directo. Seguimos. Impersonal son aquellos que se refieren a fenómenos naturales, no realizan ninguna persona. Y entonces aquí es verbo impersonal. Ok, muy bien. 4. ¿Qué verbos no pueden ser realizados por ninguna persona gramatical? Los impersonales. Marcamos la E. Correcto. No es la A, regulares. No es la B, irregulares. No es la C, copulativos. No es la D, transitivos. Pero sí es la E, impersonales. Muy bien. 5. ¿Qué alternativa presenta un verbo intransitivo? Cuando hablamos sobre los verbos intransitivos, se dicen que son aquellos que no admiten o no van acompañados de un objeto directo. No requieren la presencia de un objeto directo que determine el verbo. Cuando hablamos sobre los verbos intransitivos, podemos decir que son aquellos que presentan significado absoluto y carecen de objeto directo. A ver, dice, ¿qué alternativa presenta un verbo intransitivo? Buscamos a nuestros hermanos en el concierto. Colocamos las luces navideñas. Edison escribe una novela sobre su vida sentimental. Rocío ensaya un nuevo paso de baile. Las aves emigran hacia el sur. ¿Cuál es la respuesta? Yo marqué la E. Las aves emigran hacia el sur. ¿Sí? Muy bien. 6. ¿Qué verbos necesitan de un complemento obligatorio llamado atributo? Los copulativos. B. Los transitivos. C. Los impersonales. D. Los cuasirreflejos. O E. Los reflexivos. ¿Cuáles son los copulativos? Muy bien, marcamos la respuesta, la A. 7. ¿Qué alternativa presenta un verbo recíproco? Cuando hablamos de los verbos recíprocos es cuando este sentimiento, esta acción es ejecutada, no por dos. Muy bien. Dice, nos queremos mucho. B, se peina todas las mañanas. C, Esther tiene 2 maestrías en literatura. D, Carolina no me entregó tu carta. O E, viajaremos durante la noche. ¿Cuál es? Para mí es la A.
nos queremos mucho. 8. ¿Qué alternativa presenta un verbo reflexivo? Cuando hablamos sobre los verbos reflexivos, dicen, indican una acción que regresa sobre el sujeto que la ejecuta. Muy bien. Las canciones modernas no me agradan. Este supervisor es muy exigente. Los veranos en Máncora son estupendos. Carlos se afeita todos los días. O estos alumnos están en los primeros lugares a nivel del colegio. ¿Cuál es? La D. Yo he marcado la D. Carlos se afeita todos los días. Muy bien. 9. ¿En qué verbos aparentemente la acción verbal regresa hacia el sujeto? A. Reflexivos. B. Cuasirreflejos. A ver. C. Copulativos. D. Regulares. O E. Irregulares. A ver, buscamos los cuasirreflejos. Expresa una acción intransitiva. La acción no regresa sobre el sujeto. Pero aquí dice, ¿en qué verbos aparentemente la acción verbal regresa hacia el sujeto? A ver, ¿cuáles son? Los verbos reflexivos. Indica una acción que regresa sobre el sujeto que la ejecuta. Entonces, ¿son cuál? Los reflexivos. Muy bien, es la letra A. Seguimos. 10. ¿En qué alternativa no encontramos complemento atributo? A. Carla es muy tranquila. B. Los cachorros están en la casa de mi madre. Mi casa es la más hermosa de todas. El comandante es muy estricto. Estos automóviles son lujosos. ¿Cuál es la respuesta? Yo he marcado la E. Estos automóviles son lujosos. En el ejercicio 11. Anocheció temprano por la tormenta. ¿De qué clase de verbo es la oración anterior? Repito, anocheció temprano por la tormenta. ¿De qué clase es el verbo de la oración anterior? A. Copulativo. B. Impersonal. C. Personal. D. Recíproco. O E. Defectivo. ¿Cuál es? Impersonal. La B. Muy bien. 12. Señala la oración con verbo regular y transitivo. A. ¿Tú vienes a cada rato? B. Regresaré mañana temprano. C. Tu actitud es deplorable. D. A veces siento muchas inseguridades. E. No responderé a tus amenazas. ¿Cuál es? La. Yo he marcado la D. A veces siento muchas inseguridades. ¿Sí? Muy bien. 13. Señale la oración con verbo intransitivo. Cuando hablamos, ya dije sobre el verbo intransitivo, ¿no? Se dice que son aquellos verbos, a ver, los intransitivos que no admiten o no van acompañados de un objeto directo, es decir, no requieren de la presencia de un objeto que determine el verbo, ¿no? Y se sobreentiende. A ver, dice, iré con él y me quedaré en casa. Tengo algo que contarte. ¿Te han dado ya la noticia? Necesito que me des permiso a las 11. Te veo y extraño. A ver. ¿Cuál es? ¿La A, iré con él y me quedaré en casa? ¿O la D, necesito que me des permiso a las 11? A ver. ¿Cuál es la respuesta? Tú también aquí la vas a marcar y me la vas a enviar. ¿Sí? Correcto. 14. ¿Qué verbos son regulares? Cuando hablamos sobre verbos regulares, son aquellos que sufren modificaciones cuando se conjugan. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Abarcar. A ver. Vencer, jugar. Luchar, tocar, soñar. Coger, empezar a andar. Rogar, estudiar, tomar. No. Proteger, delinquir, rezar.
La E, proteger, delinquir, rezar, porque son terminaciones ar, er, ir. ¿Sí? Muy bien, la E. Y la 15 dice, en la siguiente oración, ellos se despidieron muy tranquilos. ¿Qué clase de verbo hay? Ellos se despidieron muy tranquilos. ¿Qué clase de verbo hay? A, reflexivo. B, recíproco. C, cuasi reflejo. D, no pronominal. O E, compuesto. ¿Cuáles son? La A, reflexivos. Muy bien. Ya hemos desarrollado algunos ejercicios, casi la mayoría. Ahora, ¿qué vas a hacer? Tú igual, de la página 98 a la página 100, 98, 99 y 100, vas igual a leer los enunciados y las alternativas y vas a buscar, ¿no?, la respuesta y la vas a marcar. Es el mismo trabajo que desarrollamos en todos los ejercicios o en todos los temas, las clases desarrolladas o hechas. Y una vez que ya desarrollaste los ejercicios, igual como evidencia le tomas foto y me lo envías al correo. No te olvides, por favor, ¿sí? Entonces, ¿qué tema hemos trabajado el día de hoy? Clasificación de verbos. Ya hemos visto los verbos recíprocos, reflexivos, copulativos, predicativos y otros más, ¿sí? Muy bien, entonces ya tenemos lo que es la teoría y la práctica. Gracias por permitirme llegar a ti de esta manera, ¿sí? Bien, nos encontramos entonces en otra oportunidad. Desarrolla las tareas, que tengas buen día y nos vemos, si Dios quiere, la próxima. Bye, a cuidarse mucho.